con Cocoreyacone, Gratia con Yaque con Taguayao, Patar Kumanagoto, Cesete Maribel Amatima. Un saludo en mi idioma Kumanagoto a esta importante institución como lo es la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y en especial a la comunidad indígena de estudios abiertos y experiencias acreditables en homenaje al cacique Maragüey. Mi tema de investigación es la invisibilización del indígena en el sistema de justicia penal venezolano. Aparte de ser indígena, soy abogada y escojo este tema porque he participado en juicios y veo, cuando el juez va a imputar o a emitir una sentencia, estas condiciones pasan desapercibidas. Las condiciones los derechos de los indígenas están consagrados en esta Constitución. Esta Constitución fue aprobada en el año 1999 y su preámbulo está inspirado en nuestros antepasados heroicos, así como también reconoce que Venezuela es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. En su artículo 9 reconoce que los idiomas indígenas son oficiales en todo el territorio de la República. Aquí también tenemos el capítulo 8, que del 119 al 126, que habla de los derechos de los pueblos indígenas: derecho a la educación, derecho a la medicina tradicional, derecho a los usos y costumbres. Eso está aquí reconocido. También tenemos acá el 260, que tiene que ver con el reconocimiento a las autoridades indígenas. En cuanto al debido proceso, tenemos el artículo 49, en su inciso cuarto, que todas personas deben ser juzgadas por sus jueces naturales. Vemos con preocupación cómo los derechos de los pueblos indígenas pasan desapercibidos en estas instituciones. Tenemos la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta importante ley fue aprobada en el año 2005. En esta ley tenemos el título séptimo del artículo 131 del 130 al 141, que tiene que ver con el derecho indígena, el derecho propio, la jurisdicción indígena, las competencias de la jurisdicción indígena, cómo debe darse la coordinación entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, cuándo se tiene que hacer un informe pericial y cuándo debe ser acto de presencia los traductores. Todo eso también está aquí bien explicado en nuestra Constitución, en nuestra ley. Además de nuestra ley, tenemos entre los fundamentos jurídicos internacionales tenemos la Carta Americana de Naciones Unidas y tenemos el Convenio 169 de la OIT, que es ratificado por Venezuela. Este importante convenio tenemos aquí en el artículo 8, se reconoce el derecho consuetudinario. En el artículo 9 se reconocen las costumbres de los pueblos indígenas. Y en el artículo 10 hace mención que cuando un indígena es sentenciado se le debe dar un trato distinto al encarcelamiento. Esto está acá y esto es de aplicación inmediata. En Venezuela tenemos 724.592 indígenas, según el censo del año 2011. Asimismo tenemos 51 pueblos indígenas. En los estados con población indígena son el estado Amazonas, el estado Anzoátegui, el estado Bolívar, el estado de Tamacuro, el estado Monaga, el estado Apure, el estado Sucre y el estado Zulia. Esos son los 8 estados con población indígena, entre otros. ¿Cuáles son las condiciones que pasan desapercibidas y que deben de considerarse al indígena? El indígena posee una cultura, tiene sus propios significados acerca de la vida, modo de vida, de vivir y de relacionarse. Eso, como lo dije hace un momento, están acá en la Constitución, están acá en el convenio, está aquí en nuestra Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. En el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 125, sobre los derechos del imputado, ellos tienen derecho a un traductor. Ese es el único, vamos a decir, inciso del cual hace mención a los pueblos indígenas. Se puede decir que tiene relación con los pueblos indígenas.
ya que hace falta un traductor. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones? El Ministerio Público debe crear despachos fiscales con competencia indígena en los estados que faltan. Faltan 7 estados. Igualmente, las autoridades indígenas deben de formar parte en el sistema, en la fase del juicio. Las autoridades indígenas deben estar presentes en la fase del juicio, desde que se inicia hasta que culmina. Y los fiscales que conozcan de causas indígenas deben de pedir que se les practiquen los informes periciales. Esto pasa desapercibido. Hay despachos fiscales en otras áreas que conocen de casos indígenas, pero no practican los informes periciales. Eso es una debilidad también allí. Por eso recomiendo que eso hay que hacerlo. Dentro de las conclusiones, bueno, a los organismos actuantes del Estado venezolano, así como los actores del sistema de justicia penal venezolano, deben de tener presente a la hora de levantar un acta policial y a la hora de emitir o de imputar a un indígena, deben tener presente las condiciones que están consagradas en nuestra Constitución. Es importante visibilizar los derechos de los pueblos indígenas. Es importante leer la ley orgánica de pueblos indígenas, poner en práctica nuestra ley de pueblos indígenas. Es importante invocar el convenio 169 de la OIT, porque esto es de aplicación inmediata para los pueblos indígenas. Los indígenas para el año 2017, que es la fuente que tomé más cercana, que aparece reseñada en algunos medios de comunicación, se tenían 700 indígenas procesados, 700 indígenas en las cárceles del país. Eso llama mucho la atención. ¿Cuál es la condición? Porque ahí la condición pasa desapercibida. Está invisible la condición del indígena. Tenemos hermanos indígenas en las cárceles del Dorado, tenemos hermanos indígenas en las cárceles del Rodeo, tenemos hermanos indígenas en cárceles de Anzoátegui, de Monagas, y su condición como tal, que está aquí reconocida, no es tomada en cuenta. Entonces, por eso traigo este tema, porque me preocupa con la situación que se está dando en los indígenas que cometen un hecho punible y que los conlleva a esta situación, que crea un problema tanto para el individuo, para la comunidad y para la familia. O sea, es un problema colectivo. Por eso hay que fortalecer la jurisdicción especial indígena a las autoridades indígenas. Bueno, espero esta es parte de mi exposición, de mi defensa, y espero que se haya entendido. Y bueno, estamos para mejorar y para apoyar a nuestros pueblos indígenas. Muchísimas gracias.